México reaccionó en forma inadecuada ante el informe de la Comisión de Derechos Humanos y evidencia que no admite las críticas sobre el tema de garantías individuales. Los especialistas en derechos humanos insisten en la necesidad de que el gobierno acepte los diagnósticos de organismos internacionales sobre los desafíos y problemas que se enfrentan para realizar los cambios necesarios. Es que ese es el meollo del asunto. O sea, por un lado, aceptamos que haya presencia internacional, organismos, ONGs, derechos humanos y demás. Pero por otro lado, el gobierno sale y desestima totalmente, pero totalmente. O sea, realmente la declaración de antier de Osorio Chong fue: están ustedes equivocados, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, completamente equivocados. México está bien y todo lo que ustedes dicen no es cierto. O sea, yo creo que sí necesita el gobierno hacer un acto de contrición y decir, sí estamos mal. Es como cuando el alcohólico, sí, reconozco que soy alcohólico, y entonces es en el momento en que puedes tú empezar a tu tratamiento, a recuperarte, si es que hay la voluntad. Pero aquí no hay una voluntad del gobierno de decir, sí estamos rebasados. Necesitamos ver cómo nos organizamos, o nos vamos a organizar, o vamos a ver. Pero esta negación absoluta, como si realmente no estuviera sucediendo, es increíble. O sea, verdaderamente no sé qué sucede en el gobierno, que termina, por un lado, aceptando que vengan organismos y demás, y por otro, ¿para qué entonces aceptas? Porque así al final los vas a desestimar y vas a decir, no, ustedes están mal, hay una mala interpretación de lo que están haciendo. Pues la verdad es una contradicción. Pero es que aquí hay un punto que yo siento que es el que más le duele al gobierno. O sea, por un lado, que desaparezcan los narcotraficantes a los ciudadanos, sea quien sea, o a sus contrincantes, dices, bueno, lleva hasta cierto punto lógica. Pero el que se vea expuesta la policía, dices, ¿en quién confío? Si no puedo confiar en mi policía, ¿quién es el grupo al que yo recurriría en caso de emergencia, en caso de necesitar ayuda? O sea, aquí estás diciendo que las autoridades son las primeras que están involucradas, que les facilitan a los grupos delictivos todas sus maniobras. Eso duele, eso es así como decir, bueno, todo es un asco. Por eso están calificados con otro renglón: desaparición forzada. Ya no es lo mismo. Asesinato. Porque son elementos de la autoridad, del gobierno. Eso es lo terriblemente grave que están viendo estos organismos internacionales. O sea, aquí pasó lo que parecía que era increíble que sucediera. Es decir, ya no puedes acusar a alguien de homicidio. Lo acusas de desaparición. ¿Por qué? Porque llegamos a ese grado de sofisticación donde el asesinato terminaba por esfumar a la víctima. Es increíble, es imposible pensar que tienes 27,000 desaparecidos. Que digamos, si tú lo llevas a porcentajes con los 117 millones, te podría decir, no, pues no es realmente mucho, pero es muchísimo. Claro. O sea, son 27,000 personas que no sabes de ellas. Que quizás sea un mínimo porcentaje el que se fue por cigarros y no regresó, el que se fue a otro lado, pero 27,000 desaparecidos. Eso es solo se veía en las guerras, por ejemplo en Sudamérica, en las dictaduras. Es equiparable a la dictadura de Pinochet, por ejemplo, en Nicaragua, Somoza. Aquí no estamos en guerra, o sea, no hay una guerra de el gobierno contra la oposición, contra grupos guerrilleros que estén tratando de tirar el sistema. Pero es vida civil. Claro, y además eso, o sea, ya no es tuvieron que inventar o tipificar un delito distinto del homicidio, porque resultó que nunca tenían un cadáver con el cual poder acusar. Pati Arellano, qué historias tan feas. Este tipo de animales no merecen los derechos humanos. Desgraciadamente, los derechos humanos no son selectivos. ¿Cuáles son, mensajes? Son universales. Y además el Estado tiene que buscar que se respeten. O sea, no es lo mismo. La delincuencia no tiene la obligación en un sentido, porque son delincuentes. Es decir, a ellos les importa un cacahuate
si hay derechos humanos, si están sacándole información a la gente por buenas o malas maneras, pero el Estado sí tiene que garantizar para todos las garantías individuales y los derechos humanos, porque si no entonces caemos en la ley de la jungla. Claro que, por ejemplo, el gobierno federal se siente injustamente acusado por estos informes, porque dice el gobierno de México solapa la desaparición y entrega. Oye, no, dice el gobierno federal, yo no fui, fue el gobierno de tal lugar, o el de Veracruz, o el de la policía de tal lugar, pero para el extranjero no hay distinción, es lo mismo. Es la autoridad en México, y se supone que el gobierno federal debe tener la autoridad completa sobre esas policías regionales, y eso es lo que le reclaman. Por eso esa aparente contradicción que hay, que sale Osorio Chong diciendo, pero ¿por qué nos acusan si no hemos hecho nada? Pero yo creo que eso, exactamente, finalmente hay un gobierno federal y entonces tú puedes empezar a decir, no has cumplido con tu papel. ¿Cuál sería tu papel? Ya lo hemos hablado aquí, quizá desaparición de poderes, restricción de garantías, o sea, cosas que sí pudo haber hecho el Estado, la Federación, y que no hizo. Pero entonces puede decir, si hemos sido quizá omisos en tomar ciertas medidas porque aquí se politiza todo, no sé. Pero el hecho es que si es como la cabeza de la empresa. Al final, si una empresa fracasa, no van a decir, bueno, fue el intendente de seguridad del nivel 3. Van a decir, la cabeza quebró la empresa. Entonces, yo creo que las acusaciones, obviamente yo no creo que esta pancarta que de repente vemos en las manifestaciones de que Peña Nieto sea un asesino, eso me parece totalmente absurdo. Y evidentemente Osorio Chong no agarra la sierra y descuartiza, o Videgaray agarra una pistola y le mete un tiro a alguien. Claro que no. Pero creo que le falta humildad, si vale la expresión, al gobierno para decir, sí, no hemos sido lo suficientemente contundentes como federación, y hay que incluir ahí a la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder Judicial, y al Poder Legislativo, en hacer cosas y medidas que debimos haber tomado desde hace tiempo. Y si tienen autoridad para obligar a los gobernadores de los estados, claro, el Congreso lo puede hacer, a resolver ese tipo de problemas, o pena de ser ellos perseguidos por omisos. Pero ¿cuánto llevamos padeciendo los problemas de los maestros? Y hasta ahora los evaluamos. ¿Cuánto tiempo hemos sufrido a la policía? Cualquiera que sea su rango y su denominación. Y hasta ahora queremos asegurarnos de que cumplan con su deber cuando ya están todos podridos. ¿Cuánto tiempo no hemos esperado que alguien le meta mano a los sindicatos? ¿Cuánto tiempo hemos esperado que la administración pública no se corrompa en los trámites del ciudadano común? Y ese es el gran pecado de la transición y de los gobiernos de la alternancia. El PAN debió haber empezado desde hace 12 años, perdimos 12 años, sí, donde nadie quiso tocar a los sindicatos, donde nadie quiso tocar a las autoridades locales y municipales, porque esto no nació hace 6 años. Nosotros perdimos 12 años, pero los corruptos, los delincuentes, los extorsionadores, ellos ganaron. Claro. Cash. Este tipo de delincuentes son los que reclaman violación a sus derechos después de sus sanguinarios actos. Pues sí, hacen su luchita, nunca está por demás. Y se fugan o hacen el intento porque está en su necesidad. Por cierto, el secretario de Gobernación hizo un viaje medio extraño ayer, medio disimulado, si no secreto. Miguel Osorio Chong se reunió con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y según eso hablaron de la transformación de los cuerpos policíacos. Fíjate a qué horas.
que sean policías confiables y profesionales, no solo en Veracruz, sino en todo el territorio nacional. Osorio realizó un análisis con el mandatario veracruzano de acciones conjuntas entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Mira a qué horas. Faltan 9 meses para que termine. No Sabían. Resulta que de pronto Duarte se convirtió en un muy mal gobernante de la semana pasada para esta. O que sus policías no funcionan de hace 8 días para acá. Hay que recordar que cuando Duarte empezó, le tiraron 35 cuerpos. En una reunión de procuradores. Así empezó. Sí, así empezó la reunión. Pero lo están platicando, ¿eh? No quiere decir que lo vayan a empezar a hacer. Tampoco. Pues tendrán que meter el acelerador a fondo para averiguar. Alguien tiene que resultar responsable. El gobierno de México está temeroso de que esta situación siga agrandándose en cuanto a desprestigio, como ocurrió ayer entre los europeos. A ver, un nuevo caso de desaparición fue denunciado en Tierra Blanca, en donde 5 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada. Desde la tarde del lunes se desconoce el paradero de Víctor García García, 29 años de edad, originario de Tezonapa. Su hermano dice que circulaba en un vehículo particular por un tramo de terracería de Cerrito y El Mango, cuando supuestos elementos del ejército mexicano lo interceptaron y se lo llevaron. En Veracruz, un agente policíaco muerto y 2 gravemente lesionados en un asalto a personal del programa Prospera, que pagarían los apoyos a familias de escasos recursos. En Zongolica, ayer, un comando armado atacó a los empleados del gobierno federal que iban custodiando de la policía y patrimonio en una emboscada que ocurrió en determinado punto. Los delincuentes se llevaron el dinero con el que se pagarían los apoyos de Prospera a alrededor de 1,100 familias en la región. 2 sujetos asaltaron oficinas de registro público de la propiedad en la antigua Plaza del Mariachi. Esto ya es en León, Guanajuato. Mataron de un balazo al cajero de la dependencia que estaba por terminar su jornada laboral. Se llevaron del edificio público al cajero, le exigieron que entregara el dinero de la caja, se resistió, le dispararon y de todas maneras se llevaron el dinero. Están investigando. ¿Para dónde volteas? De Ecatepec, Fermín Hernández Jeremías, de 56 años. Repitan el nombre del tipo que detuvieron y testificó para el caso de Tierra Blanca, Veracruz. Es un policía. ¿Cómo se llama? Estoy haciendo un trabajo de recopilación de nombres y funciones de los acusados por crimen organizado. Es el policía estatal Rubén Pérez Andrade. Rubén Pérez Andrade.